escala de Richter, ya catalogado como un terremoto que dejó más de 400 personas fallecidas. Pero ahora cambiamos de tema y para eso vamos a revisar nuestro portal web www.globovision.com. Como ven en sus pantallas, Alemania ordena segundo reconfinamiento local por COVID-19. Alemania anunció un segundo reconfinamiento en un cantón con más de 200.000 habitantes en el oeste del país a causa de un nuevo e importante foco de coronavirus en un matadero. Las autoridades regionales del norte de Westfalia ya habían anunciado poco antes el reconfinamiento parcial en el cantón vecino de Gütersloh, donde viven aproximadamente 360.000 personas y donde más de 1.500 trabajadores de un matadero resultaron infectados por el virus. Esta es una información que usted podrá ampliar en nuestra plataforma digital www.globovision.com, así como nuestras cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, @Globovision, mi cuenta personal en Instagram, @M_de_Los_Ángeles. Franco, con esta información es momento de marcar nuestra primera pausa. Ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía en Noticias Globovisión Internacionales. Ahora pasamos, como de costumbre, a revisar los principales portales web del mundo para revisar qué es lo que está sucediendo en el acontecer internacional. Y revisamos el portal de noticias de Israel con una nota titulada el día 24 de junio de 2020. ONU iniciará conversaciones sobre la propuesta de Estados Unidos para extender el embargo de armas a Irán. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrará este miércoles una primera ronda de conversaciones sobre una propuesta de Estados Unidos para extender indefinidamente un embargo de armas a Irán que actualmente está previsto que termine en el mes de octubre en virtud del acuerdo nuclear de Teherán en el año 2015 con las potencias mundiales. Estados Unidos distribuyó el lunes un proyecto de resolución sobre la medida a los 15 miembros del Consejo. Así lo señalaron los diplomáticos, pero los vetos del Consejo, que es Rusia y China, ya han señalado su oposición a la medida. Washington argumentó además durante mucho tiempo que el embargo de armas a Irán no debe ser levantado. Una resolución necesita 9 votos a favor y ningún veto de los Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña o Francia para ser aprobada. La propuesta de Estados Unidos prohibirá la venta, suministro o transferencia de armas o material relacionado por parte de Irán y prohíbe a los países vender, suministrar o transferir armas o material relacionado a menos que sea aprobado por un comité del Consejo de Seguridad. Bien, y nos mantenemos en este portal con otra nota titulada este miércoles 24 de junio que señala: la pandemia ha desatado una ola mundial de antisemitismo y propaganda antisionista. Como ven ustedes en sus pantallas, un informe publicado por un grupo de investigación de Tel Aviv encontró que la pandemia del coronavirus se convirtió en un vehículo de una intensa y excepcional ola de antisemitismo y propaganda antisionista que acusa a los judíos y a Israel de causar el virus o de beneficiarse de él. La pandemia ha desatado una ola única de antisemitismo en todo el mundo, así lo señalaron los investigadores del Centro Cantor de la Universidad de Tel Aviv. La nueva ola de antisemitismo incluye una serie de calumnias que tienen un elemento común, que es los judíos, los sionistas o el Estado de Israel, que son los culpables de la pandemia o de beneficiarse de ella, así lo relataron en el informe. Los investigadores además señalaron los sentimientos antisemitas de aquellos que ven el virus como un castigo divino para los judíos y las imágenes del holocausto utilizadas por aquellos que protestan por las restricciones de cierre por el virus. Ahora pasamos a revisar la agencia internacional de noticias británicas Reuters con una noticia titulada el 23
de junio titulada Trump visita Arizona en medio de un incremento de casos de coronavirus. Como ustedes ven en las pantallas, tenemos que días después de su primer mitin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Arizona para promocionar la construcción de un muro fronterizo a pesar de los crecientes casos de coronavirus en el estado. El republicano, que ganó por poco en Arizona en los comicios de 2016, busca defender su base de votantes en un estado en el que las encuestas de opinión lo muestran detrás del candidato presidencial demócrata Joe Biden. Trump tiene previsto celebrar la construcción de la milla 200, es decir, el kilómetro 322 de un muro en la frontera de Estados Unidos con México durante su visita oficial. Construir el muro fue una promesa clave de campaña del mandatario hace 4 años que lo ayudó a llegar a la Casa Blanca. Recordemos que este muro se aprobó cuando estaba Bill Clinton en el poder en el año de 1994, pero nosotros nos mantenemos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump recientemente se pronunció y señaló que iba a realizar una serie de sanciones en contra de los manifestantes que están armando un caos en la nación norteamericana. Veamos los detalles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que impedirá con rigor la creación de una zona autónoma libre de policías en Washington como la que se creó en Seattle y amenazó con severas penas de prisión a los anarquistas que dañen monumentos nacionales. Tenemos una ley de monumentos muy específica y estamos buscando sentencias de cárcel a largo plazo para estos vándalos, estos matones, estos anarquistas y agitadores. El mandatario norteamericano aludió al Distrito Libre de Fuerzas de Seguridad creado hace 2 semanas por manifestantes en Seattle y destacó la furia entre conservadores. Trump también anunció que autorizó al gobierno federal el arresto de hasta 10 años de prisión a toda persona que vandalice o destruya cualquier monumento, estatua o cualquier otra propiedad federal de este tipo. Recordemos que cerca de la Casa Blanca un número de manifestantes intentó derribar la estatua ecuestre de Andrew Jackson, quien presidió el país entre los años de 1829 y 1837. El monumento fue escogido por el historial del expresidente como dueño de esclavos y represor de indígenas norteamericanos. La policía de parques de Washington empleó gas pimienta para dispersar a los manifestantes que escribieron una serie de insultos y consignas contra Jackson en el monumento. Y el mandatario norteamericano además señaló de una posible reunión en la Casa Blanca con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Veamos los detalles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre su intención de reunirse con su homólogo mexicano Andrés López Obrador en la Casa Blanca. Durante una visita al estado de Arizona, el cual limita con México, el mandatario estadounidense sugirió la posibilidad de un encuentro bilateral entre ambos países. La propuesta había sido planteada el pasado mes de abril por el presidente de México, quien solicitó posible reunión bilateral entre junio y julio, pero hasta ahora el mandatario estadounidense no había confirmado planes de celebrar el encuentro. Sin embargo, la semana pasada, el mandatario mexicano advirtió que la reunión podría no llevarse a cabo el día de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el próximo 1 de julio, esto debido a la complicada situación que atraviesa el país respecto al coronavirus. Por otro lado, el canciller mexicano Marcelo Ebrard afirmó el pasado martes que por ahora no existía una fecha establecida en cuanto a una posible reunión con Trump. Bien, esto es parte de cómo está el panorama mundial. A nosotros nos toca hacer nuestra segunda pausa comercial, pero no se aparten porque en breves regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Ya regresamos. Seguimos con más de Noticias a Globovisión Internacionales y ahora pasamos brevemente a revisar un balance general de cómo avanza el COVID-19 en el mundo, y para eso nos vamos a trasladar a Sudamérica, específicamente a Colombia, donde las autoridades de Medellín han aplicado una serie de medidas para contener la pandemia. Veamos.
Medellín logró contener la pandemia del coronavirus. El alcalde Daniel Quintero lo atribuye al rastreo de contagios y a una plataforma que almacena los datos que se dieron millones de personas colombianas. Cuando hay un infectado, nosotros sabemos dónde vive, georreferenciado, sabemos dónde trabaja, georreferenciado, pero también sabemos si se montó al metro. Y así esa información nos permitió saber a quién llevarle alimentación, pero también nos permitió hacer cercos epidemiológicos como no se han hecho en otras regiones del mundo, a una velocidad realmente asombrosa que nos permite muy rápido cuando hay un contagio hacer un tracking de contactos. La herramienta fue lanzada el 5 de abril en medio del confinamiento cada vez más relajado que rige en el país desde el pasado 25 de marzo. Más de 3.5 millones de personas están registradas, incluidos pobladores de municipios aledaños. Según Quintero, es la operación más grande de recolección de datos hecha en América Latina. Con menos de una decena de muertes y poco más de 1.200 contagios, la segunda ciudad colombiana con 2.4 millones de habitantes es de las menos golpeadas por el nuevo coronavirus. Para el gobierno local, la clave estuvo en la preparación temprana cuando recién se informaba que el virus se transmitía de persona a persona en la ciudad china de Wuhan. Y nos trasladamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, donde un gran número de comercios y establecimientos han cerrado sus puertas de forma definitiva luego de 3 meses de confinamiento por el COVID-19. Revisemos. Luego de 3 meses de confinamiento obligatorio contra el coronavirus, numerosos comercios en Buenos Aires rematan muebles e implementos convencidos de que ya no podrán volver a abrir sus puertas. Tomé la decisión de rematar las instalaciones y con el capital que ingresa por la venta de las instalaciones, pagarle al personal y desprenderme de la actividad. Una vez terminado el coronavirus, la crisis va a continuar. Hoy la gente consume, por ejemplo, un 10% de lo que consumía antes. Nosotros teníamos delivery y el delivery bajó al 10%. La gente cocina en su casa, ahorra, cuida su dinero porque no sabe el futuro lo que le va a deparar. Y también hay un tema que nosotros venimos de 2 años en Argentina de un consumo bastante malo, con lo cual no es esto que nos agarra de sorpresa. Venimos arrastrando una situación económica que no era fácil. Bueno, 3 meses así sin poder facturar fue la gota que rebalsó el vaso. En el barrio de Palermo Viejo, que es el corazón de la noche de Buenos Aires, el panorama también es desolador. Según un estudio de la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires, al menos 18% de los 110.000 negocios de la capital cerraron desde que empezó la pandemia. El organismo calcula que cuando el gobierno permita retomar la actividad, entre 25% y 35% de los comercios habrán desaparecido. Y nos ubicamos ahora en el continente europeo, específicamente en Francia, donde las autoridades de este país registraron unos 57 nuevos fallecidos por el coronavirus en las últimas horas en este país. Veamos. Las autoridades sanitarias francesas informaron sobre otros 57 fallecimientos por coronavirus en el país, situando en más de 29.700 los fallecidos desde el inicio de la pandemia. En un informe, el Ministerio de Sanidad francés señaló que del total de muertes, 19.232 han sucedido en hospitales y otras 10.488 en residencias para mayores y centros de día. Actualmente hay más de 9.400 personas hospitalizadas, una cifra que sigue descendiendo a pesar de que se han constatado otros 117 nuevos ingresos en las últimas 24 horas. Desde el comienzo de la epidemia en Francia, más de 104.000 personas han sido hospitalizadas, 18.313 en unidades de cuidados intensivos, mientras que un total de 74.870 pacientes fueron dados de alta y regresaron a sus hogares. Y continuamos con más información, y es que tras salir del confinamiento, millones de europeos se vieron inmersos en la primera ola de calor que está afectando ya al continente desde España hasta Suecia, con temperaturas alrededor de 40 grados centígrados. Veamos.
Tras salir del confinamiento, millones de europeos se vieron inmersos en la primera ola de calor que está afectando ya al continente desde España hasta Suecia, con temperaturas de hasta 40 grados centígrados. Se siente bien. Creo que todo depende de cómo haya sido el confinamiento para todos, en pequeños apartamentos o casas un poco más grandes. En París hay muchos parques que cerraron durante el confinamiento. Ahora todo está abierto y estar afuera en el sol es grandioso. En Sevilla, al sur de España, algunos aprovechaban fuentes para refrescarse. La península ibérica recibió el verano con la entrada de una masa de aire muy cálido de origen africano. Francia tuvo esta semana su primer pico de calor con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados y en algunos puntos hasta de 35 grados centígrados, según lo señaló la agencia meteorológica francesa, precisando que este miércoles, jueves y viernes serán los 3 días más cálidos. Reino Unido espera ver sus playas llenas, por lo que pidieron vigilar a los mayores más vulnerables a las altas temperaturas. Por su parte, en Suecia, Noruega y Finlandia también se esperan temperaturas similares. Bien, y cambiamos de tema. Especialistas en Perú realizan esfuerzos por preservar a los pumas, un felino andino que forma parte de la cultura de sus pueblos, según lo comunicó la subgerente de zoología del Parque de las Leyendas, Giovanna Yepes. Con esta información es momento de poner punto final a Noticias Globovisión Internacionales. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, @Globovisión. Será para una próxima emisión. Feliz tarde. En la ciudad de Lima, una de las instituciones que trabajan para preservar esta especie originaria es el Parque de las Leyendas, donde 3 felinos de nombres Ñusta, Guari e Inti de nombres quechuas son custodiados por los expertos del zoológico. Una de las labores fundamentales de los zoológicos es la recuperación de la fauna silvestre proveniente del tráfico ilegal. Estos 3 pumitas llegaron en el 2019, en septiembre y en diciembre. Fueron decomisados en la región de Huánuco. Ñusta, Guari e Inti coexisten con otros felinos como tigres, leones y otorongos, recibiendo las atenciones necesarias. En cuanto llegan al parque, nosotros lo que hacemos son protocolos de cuarentena. Eso quiere decir que mientras está en un periodo de aislamiento, se le puede hacer estudios médicos, nutricionales, conductuales, para que mediante esto nosotros podamos corroborar que estos animales estén en un correcto estado de salud y podamos brindarle todas las necesidades que requieren de acuerdo a la especie. Los gobiernos de Perú y otros países sudamericanos donde habita este felino nativo se han comprometido en la preservación de esta especie, cuyo origen está ligado al escenario andino y también forma parte de sus leyendas y mitos populares. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.